Shalom Lekulan, hola a todos y bienvenido una vez más a nuestro podcast Amando tu Torah, donde buscamos recuperar el amor por el Antiguo Testamento. Sí, así es mi amor, otro podcast más y antes de empezar una serie que estamos ansiosos por comenzar prácticamente, sobre uno de los libros más abandonados del Antiguo Testamento. Adivinen cuál es, el libro de Levítico. Nos vemos obligados prácticamente a hacer primero esta miniserie que iniciamos hoy, que titulamos Una introducción al libro de Levítico. ¿Por qué? Bueno, porque esta sentará las bases ante nosotros. Sentará las bases antes de nosotros poder empezar a escudriñar y estudiar el libro de Levítico y otros libros de la Biblia también. Entonces necesitamos tener esta va a ser como la zapata de nosotros, antes de nosotros empezar a escudriñar la Biblia de fondo. Perfecto, y una de esas bases es entender la razón de por qué el amor por el Antiguo Testamento disminuye en las iglesias hoy en día. Y esto se debe a que no hemos entendido si ese Antiguo Testamento es aún útil para nosotros después del Nuevo Pacto. Y es lo que procuramos entender en esta miniserie. Pablo aún consideraba en el Antiguo Testamento útil para el creyente. Por ejemplo, si leemos 2 de Timoteo 3, 16 al 17, tomando en consideración que mientras Pablo dice estas palabras, el Nuevo Testamento todavía no estaba completo. Es decir, que cuando Pablo se refería aquí, él estaba hablando exactamente del Antiguo Testamento. E incluso pudiéramos parafrasear este verso de la siguiente manera: todo el Antiguo Testamento es inspirado por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Correcto. Este primer episodio de esta serie, nosotros le llamamos los mandamientos de la Torá para el cristiano. Y hay una razón por la cual le llamamos de esta manera y eso es lo que pretendemos abordar en el día de hoy, ¿cierto? Claro, sí. Y sin embargo, para entender esta utilidad, se ha propuesto dividir la Torá de la siguiente manera. ¿Tú te refieres para entender la utilidad de qué utilidad tiene la Torá? La Torá, a los 5 libros de Moisés. Los 5 libros de Moisés para nosotros. Exacto. Y lo vamos a dividir de estas 3 maneras. Perdón, tú dijiste se ha propuesto que se divida de esta. Exacto, se ha propuesto, gracias por la corrección. Instrucción moral, instrucción civil e instrucción ceremonial. Y aquí no nos referimos a como leyes, ya que no es la mejor traducción para el término que se usa en hebreo. Veamos mejor el episodio 2 para recordar esa parte. Correcto. O sea, aquí no le llamamos ley moral, ley civil y ley ceremonial, que es como típicamente se llaman esa división de la Biblia, ¿cierto? Y es precisamente por lo que Elena acaba de decir, porque no es la mejor traducción, y eso lo hablamos, como tú dices, en el capítulo, en el episodio 2. Dicha división, el problema con esta división es que esta división no existe en la Biblia. Es decir, esta división no nació del texto. Por ejemplo, hay instrucciones civiles o ceremoniales que involucran moralidad y viceversa. O sea, en la Biblia vemos instrucciones civiles y ceremoniales que involucran moralidad. Y cuando esta gente divide el Antiguo Testamento, mejor dicho, los 5 libros de Moisés, en ley moral o instrucción civil e instrucción ceremonial, crea un problema porque no existe tal división. Y un ejemplo de que tenemos instrucciones donde son civiles y morales al mismo tiempo, es esta la que se encuentra en Levítico capítulo 21, versículo 28, donde dice: y si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Aquí habla de una ley civil, era una ley que involucraba a los bueyes, los animales y todo eso. Sin embargo, involucra una moralidad esta instrucción. O
civil. Entonces, en ese caso, no pudiéramos dividirlo entre ley civil o instrucción civil e instrucción moral. Entonces, por esa razón es que decimos que dicha división que Leani menciona no existe en la Biblia. Este es un ejemplo de eso. Y así podemos citar otros, como hay muchas instrucciones que son ceremoniales e implican moralidad. Tampoco pudiera ser dividido de esa manera. Sino que se propuso para ayudarnos a esta división de instrucción civil, instrucción moral e instrucción ceremonial. Se propuso simplemente para ayudarnos a nosotros a categorizar la Torá y así simplificarla. Entonces, dicha división está bien porque nos ayuda a simplificar la Biblia. Bueno, realmente no, aunque pareciera bueno, no es del todo bueno, porque dicha división crea cierto desprecio hacia las partes que son civiles y ceremoniales. Por ejemplo, si yo divido estas divisiones, normalmente se dice que la ley civil y la ley ceremonial la cumplió Jesús y solamente queda la ley moral. Por eso es que nosotros continuamos obedeciendo las instrucciones morales de la Torá, del Levítico y todo eso. Pero de nuevo, como vimos, esto no procede de la Biblia y hay versículos donde no se pueden dividir. Y dos, estas divisiones crean desprecio entonces. Entonces las partes de la Biblia que son civiles y ceremoniales, la gente tiende a no leerlas, a no interesarles. ¿Por qué? Eso lo cumplió Jesús. Y eso no tiene razón de ser. Entonces los apóstoles, otro problema con esta división, Liani, es que los apóstoles no utilizaban tal división de la Torá, de los 5 libros de Moisés, entre moral, civil y ceremonial. No usaban esa división. Por ejemplo, Pablo usa una instrucción civil de la Torá que aparentemente no pareciera útil para nuestro día a día hoy, aparentemente, y le aplica maravillosamente a un aspecto moral. Y dice Pablo: no pondrás bozal a un buey mientras éste trilla. Eso está en Deuteronomio 25:4. ¿Y qué dice Pablo en 1 Corintios 9, del 9 al 10? Pablo dice lo siguiente: pues en la Torá de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Cuándo trilla? Y pregunta Pablo: ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, dice Pablo, se escribió por nosotros, y dice Pablo, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir la cosecha. Es interesante lo que Pablo hace aquí. Me acuerdo de un hermano que me comentaba un hermano, cuando leí ese texto hablando de esto mismo, me decía: es increíble cómo Pablo concluye estas cosas. Tuvo que haber sido un apóstol, una revelación. ¿Cómo de ese versículo de Deuteronomio, de no pondrá bozal al buey que trilla, él saca una enseñanza, ¿verdad? Moral y la aplica a los hombres? ¿Cómo llega a esa conclusión? Pero eso es simplemente lo que nosotros vamos a llamar más adelante, vamos a desempacar más adelante, lo que yo llamo el principio esencial, que en nuestro próximo episodio vamos a desempacar más adecuadamente. Pero aquí Pablo simplemente, hermanos, lo que Pablo está haciendo es usando una de las 7 reglas de interpretación de Hillel, ¿ok? Hillel fue obviamente un eminente rabino y maestro judío en los años 110 a.C. al año 20 después de Cristo, del primer siglo, obviamente. El primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá. Jesús incluso citó a Hillel, Liani, en Mateo 7:12. Eso que Jesús dice en Mateo 7:12, en primer lugar lo dijo Hillel. O sea, Jesús citó a Hillel en este caso. Entonces aquí hay una regla, una de las 7 reglas de Hillel, que se llamaba en hebreo Kal Vajomer, que simplemente lo que dice es ligero y pesado, o del menor al mayor. Y le explico brevemente lo que está pasando aquí en este texto de Deuteronomio que Pablo usa, lo que Pablo hace. Si Dios, este es el razonamiento que Pablo usa, que Hillel lo usaba, dice: si Dios toma cuidado de los bueyes, eso es lo menor, ¿cuánto más de los hombres, lo mayor? Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Entonces, cuando vemos ese principio de Hillel, ¿verdad? Y vamos entonces a Deuteronomio, entendemos claramente lo que Pablo dice. Cuando Pablo dice: no pondrás bozal al buey mientras éste trilla. Obviamente, si eso era al buey, ¿cuánto más a los hombres?
Entonces eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Y digo todo esto para decir que aquí Pablo toma una instrucción civil o ley civil, que nosotros muchas veces no le hacemos caso hoy, y la aplica moralmente. Maravillosamente la aplica a nosotros. Entonces, eso nos dice cómo deberíamos usar el Antiguo Testamento. Claro. Entonces podemos concluir que esta forma de dividir el Antiguo Testamento no es apropiada. Y si ese es el caso, ¿cómo debemos entender la Torá, los 5 libros de Moisés? Bueno, la Torá no es más que, y escúchenme bien, hermanos, la Torá no es más que los 10 mandamientos aplicados a todos los aspectos de la vida diaria del pueblo de Dios. Y le voy a explicar rápidamente eso. Dios le entregó a Moisés en el Sinaí las 2 tablas de los mandamientos, Eliane, ¿verdad? Ok, eso está en Éxodo 31, 18. Y después de los 40 días de ayuno, Dios le dijo, escribirás sobre las tablas, eso está en Éxodo 34, 28, dice, y escribirás sobre las tablas las palabras del pacto. Y dice literalmente, Aseret Hadevarim, que no es más que las 10 palabras, eso es lo que dice ahí, las 10 palabras. Ahí no dice los 10 mandamientos, dice las 10 palabras, pero nosotros interpretamos los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde estaban ubicadas esas 2 tablas de piedra? Dice el texto en Primera de Reyes 8:9 y en Hebreos, en el libro de Hebreos 9:4, que estaban dentro del arca, se ubicaban dentro del arca. Pero más adelante, aparte de esto, Moisés también escribió el rollo de la Torá, los 5 libros. Eso lo ven en Deuteronomio 31:9 y el versículo 26, donde Moisés dice, Dios dice, describiendo, ¿verdad? Y escribió Moisés esta Torá, ¿verdad? Y más para adelante le dice a los sacerdotes, tomen este rollo de la Torá. O sea, ya no está hablando de 2 tablas, sino de un rollo, algo más amplio ya, de los 5 libros completos. ¿Ok? ¿Y dónde fue ubicado ese rollo? No adentro del arca, del pacto, sino al lado. Eso está en Deuteronomio 31:26. La colocarás al lado. O sea, ahí tú tienes, estas 2 tablas representaban un resumen de ese rollo, que se iba a colocar dentro del arca, ¿verdad? Como memorial del pacto y de toda la revelación de Dios que Dios le había dado a Moisés en el Sinaí. Era como una especie de resumen de ese mismo rollo. A su vez, el amor es el resumen de los 10 mandamientos. Vemos muchas veces eso, ¿verdad? Los 10 mandamientos es el amor. Amarás a Dios y amarás al prójimo. Eso cumple todo. Es el resumen. Es como de esta manera, hermanos. Los 5 libros de Moisés, la Torá completa, un resumen de eso son los 10 mandamientos. A su vez, un resumen de los 10 mandamientos es el amor. Y exactamente el amor a Jesús y el amor al prójimo, ¿verdad? El amor a Dios. Es un resumen de todo. Entonces eso es lo que ocurre allí. Incluso este mismo parecer es el propósito de los tzitzit. Estos son los flecos que tenían la vestimenta de los hombres en sus 4 bordes, como aún se usa hoy en día y como Jesús lo usó en su tiempo cuando en su ministerio terrenal. Pero ese es otro tema para otro podcast, no ahora. Entonces, como decía, los tzitzit era para recordarle al pueblo el resumen básico de la Torá, que son los 10 mandamientos. Así lo dice Números 15:39. Por ejemplo, la instrucción de cuidar al buey de tu prójimo de Deuteronomio 22, del 1 al 2, está basado en el mandamiento de no codiciar. Correcto. La instrucción sobre el severo castigo de los hijos que son continuamente rebeldes, de Deuteronomio 25, 18 hasta el 21. 21, 18, ¿tú quieres decir? Ajá, Deuteronomio 21, 18 hasta el 21. Okay. Está basado en el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, Okay. etcétera. Entonces a ver si entiendo lo que tú dices. Lo que tú te refieres es que el ejemplo que tú das es que, por ejemplo, esas instrucciones de los bueyes y de esas cosas que normalmente se desechan o se ignoran cuando se lee la Biblia, el Antiguo Testamento, porque son cosas que como que no lo vemos relevante para hoy, no es más, ¿verdad? No es más que el mismo mandamiento de no codiciar. Porque si una persona no codicia el buey del hermano, entonces no se lo roba y le toma cuidado. O sea que el mandamiento no codiciar es aplicado a eso y se refleja en eso. Asimismo también el de los niños que son rebeldes. De los hijos, claro. Que es muy fuerte, es basado en el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. O sea, esto es otra prueba más, hermanos, de que la Torá en general no es más que los 10 mandamientos aplicados a todos los aspectos de la vida diaria del pueblo de Dios. Sí, sin embargo, esa es la conclusión.
La Torá es el documento que presenta la aplicación práctica de los 10 mandamientos en todos los aspectos de la vida diaria del pueblo de Dios. Correcto. Ahora bien, ¿cuál es la limitación? Porque tiene una limitación. ¿Cuál es la limitación y la utilidad de esa Torá para la vida diaria del cristiano? Esa es una pregunta vital, hermanos. Una pregunta vital que debemos contestar, la cual haremos en nuestro próximo episodio. Exacto. Porque no tenemos tiempo ya. Así que no se pierdan nuestro próximo episodio, los cuales estarán dedicados por completo a esta pregunta: ¿cuál es la limitación y la utilidad de la Torá y el Antiguo Testamento en general para la vida del cristiano? Así que por favor sintonicen el próximo episodio, compartan el podcast, suscríbanse al canal, ¿ok? Y esto fue una presentación más de Philos Project, Philos Latino, y una producción, ¿verdad?, de Amando tu Torá. Josías aquí, Liani mi esposa, Shalom, Lehitraot.